Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Na folixa de San Pedro fui con la moza a bailar. ¡Ahí a bailar! ¡Hey, hey, hey! Atopé un tirosano y atiróme a un bardial. ¡Ahí va, que la quiere llevar al bailar! Tirosano, déxalo ya, que tú non sabes bailar. Tirosano, déxalo en paz, onde pares non queda rapaz. Tirosano, déxalo ya, que tú non sabes bailar. Tirosano, déxalo en paz, onde piches la hierba nuna. Sintonía que, bueno, pues nos da paso, ¿no?, a ese universo que también abrimos la puerta de par en par cada jueves a esta misma hora en Directo a Asturias. Un universo que nos adentra en la música de raíz, en la música asturiana. Y lo hace con todo un maestro en este arte. Es Teber, que está de nuevo con nosotros y con nosotras. ¿Qué tal, Teber? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, ya empezó la seronda, estamos en otoño, ya se nota, nada más abrir la ventana, ya como hoy se puede ver. Pero bueno, es interesante porque venimos de un verano que yo recuerdo pocos como este al nivel musical. Mío personal, nunca toqué tanto como este verano. Es más, todavía tengo hasta noviembre, no tengo un fin de libre todavía. ¿En serio? Sí, es tremendo. Qué buena señal. Sobre todo bodas, muchas bodas. Supongo que sean las que se fueron cancelando y se fueron retrasando, más que cancelar, retrasar en lo de la pandemia. Entonces, bueno, o tenemos muchas ganas de amor también, que eso también es una buena noticia. Entonces digo que bodas este año ha sido un espectáculo, pero tremendo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que vamos a hacer un poco resumen de este verano rápido para ver lo que viene en otoño, ¿no? Porque seguimos con música, seguimos con festivales y seguimos con jornadas y momentos dedicados a la música, ¿no? Y eso para mí, vamos, ahora mismo es un lujo, porque veníamos de dinámicas que no eran así y de repente ahora mismo, vamos, es que recuperamos o sea, es que no es que recuperásemos, es que generamos ahora mismo una red cultural dentro de Asturias a nivel musical que para mí la verdad que se echaba en falta, y ahora mismo pues es agradecer que esté ahí. Vamos a utilizar el resumen que hace musicaasturiana.com para hacer esta guía musical de este otoño. Entonces vamos a repasar un poco el verano, que pusimos pues eso, los intercéticos de Avilés, el occidente del Sol Celta, el FIG de Villaviciosa, pusimos la noche de Celta de Porcía, en Carrio, Soto de Rey. También tuvimos por ahí pues muchos encuentros de bandas de gaitas, y luego también, por ejemplo, este año hubo un momento muy importante en el comienzo de Lorient, que fue un homenaje que hizo a Mapi y a Elías, ¿no? Y aparte, bueno, luego aquí en Asturias pues seguimos haciéndole homenajes a Elías por su gran figura, sobre todo por el trabajo que dejó, ¿no? Entonces vamos a sentir el primer tema, va a ser el Arriba Limón de Mapi Quintana y Elías García. 1, 2, 3, 4... Si yo fuera cazador y tuviera una escopeta, cazaría una perdiz de esas que llevan peineta. Arriba limón, abajo la pera. Arriba limón, limonera, limonera. Si yo fuera pescador y tu trucha resalada, en el río del amor toda mi vida pescara. Arriba limón, abajo la pera. Arriba limón, limonera, limonera. Qué maravilla, es que es un gustazo. Y hay que ver que son
Mapi cantando con un contrabajo y Elías. Y cómo llenan musicalmente ese espacio y vamos, tremendo. El homenaje a Elías más que merecido y sobre todo pues el Lorient, ¿no? Fecha de partida, el año de Asturias, un homenaje a Elías que era ornitólogo y pues bueno, ese homenaje con los pájaros y esa vida que representaba la de él, ¿no? De Elías. Luego también tuvimos las jornadas del violín en Piloña, que es muy importante porque bueno, se rescató que por ejemplo estamos acostumbrados a ver la pareja de gaita tambor en Asturias como digamos la formación más típica de los bailes tradicionales, ¿no? o de las fiestas así de principios de siglo, pero en Piloña esa formación era el violín y un bombo con platillo, ¿no? Uh-huh. Entonces súper interesante pues esa visión de a veces que tenemos del violín que es súper elitista dentro del conservatorio, ¿no? Pues hubo gente en Asturias que igual no sabía leer ni escribir, pero sabía tocar el violín, ¿no? Entonces también muy curioso esto, es muy curioso, sí, porque cambia muchas veces, pues no voy a decir prejuicios, pero tenemos ideas preconcebidas de las cosas y de repente vemos algo que se sale de ese guión y es como, ostras, pues igual no sabemos todo o esa idea no era tan preconcebida, ¿no? O tenía que ser diferente. Otro evento muy importante este verano, que fue en el Quibi Pop de Oviedo, fue el día del rock asturiano, que estuvieron Escamalarrede, Ochobre y Disebra. Me dio una lástima tremenda porque no estaba en Oviedo el día que fue el concierto, porque se tuvo que cancelar un día, se movió de fecha y ya me tocó fuera. Y fue tremendo también la acogida que tuvo ese concierto, ¿no? Y luego también, por ejemplo, el concierto de los Berrones, aquí celebrando en Gijón lo que era el 35 aniversario, que hubo, si mal no leí, 40.000 personas o 30.000 personas, un huevo de personas en el concierto. Dices tú, los Berrones, ¿quién lo iba a decir, no? Que un grupo asturiano tan mítico como son los Berrones, a día de hoy todavía sí que es capaz de generar ese movimiento, ¿no? Totalmente, además unir incluso, pues distintas generaciones, ¿no? Que es lo más bonito. Sí, nada, tremendo. Yo cuando vi las cifras de los Berrones dije yo, ostras, merecido porque vamos, yo de los Berrones es de la música que más me presta escuchar con otros grupos asturianos, pero vamos, es tremendo que digamos, ostras, es que estamos hablando de 35 años, de los Berrones, años 90, cuando salían los videoclips de ellos en la tele, ¿no? Y tal, y el recorrido que tiene, ¿no? Me parece brutal. Entonces vamos a sentir ahora otro cantar, que es un grupo que van a aparecer ahora cuando hablemos de lo que viene en octubre, que se llaman 6 Riales, y el tema se llama Romances. Dicen que los pastores huelen a cebón.
hasta esos romances de ser reales, como nos contaba Teber. A mí solo me falta el vasín de sidra dulce y les castañines. Sí, sí, ya lo está pidiendo. Que sí. Falta, bueno, de vez en cuando ya tira un poco el aire de las castañas, ¿no? De esto de que nos parece que nos vuelve un poco locos, ¿no? Pero sí, ya nos pide otoño. No sé si este verano que fue un poco intenso, ¿no? Pues nos hace con ganas de entrar en el otoño. Y vamos a sacar la agenda para ir apuntando fechas y citas de la gente que tenemos. Pues este primer fin de semana, el sábado 1, en Candamo, que hay un festival llamado Candamo El Son. Van a estar Liliana Castañón, cantante, y el grupo Tras el Muro, que fueron los ganadores del Mayor Cantar del curso pasado. Y ese mismo día, en Villaviciosa, van a estar José Ángel y María José, su hermana, José Ángel Evia, haciendo una actividad llamada La Conferencia, que es donde van a hablar, pues bueno, parte de la historia de la música asturiana. Si nos vamos luego a los días 7, 8 y 9, en Mieres se va a celebrar el 9º Octubre Folk, con charlas, pasacalles, noche en danza, encuentros folclóricos, tonada y conciertos. Recuerdo que las noches en danza son cosas que igual no estamos tan acostumbrados en Asturias, pero es muy interesante porque no deja de ser un sitio donde podemos ir a bailar cualquiera, nos enseñan a bailar y disfrutamos de nuestra música. Entonces, si alguien se quiere acercar a eso de la noche en danza, pues que sepa que va a poder bailar. No hace falta ponerse el traje asturiano, se puede ir de calle, como se hacía siempre, a mediados del siglo XX, pues eso, no todo el mundo podía tener un traje asturiano, ¿no? Pues se hacía con la ropa de calle. Y es interesante porque, bueno, si alguno tiene curiosidad de cómo se baila un saltón, por ejemplo, pues allí va a poder hacerlo. Y te pueden enseñar, ¿no? Digo, para los más patosas, ignorantes, ¿no? En este campo. Allí es, digamos, que es un poco la unión de decir, vale, vamos a disfrutar de nuestra fiesta, pero el que igual no sepa o nunca haya aprendido a bailar, pues va a poder participar. Mejor o peor, pero va a poder hacerlo, ¿vale? Y bueno, y al fin y al cabo luego cada uno nos movemos y nos apañamos como podemos, ¿no? Pero que ahí va a poder mover y gastar zapatilla bailando, sin problema. Estaba pensando yo que, claro, tú como gaitero, si estás presenciando un momento de baile así como divertido, no voy a decir caídas ni nada por el estilo, sí, pero algo divertido, ¿qué haces si te da la risa? Igual me sumo al baile tocando a la vez, o sea que es más probable que pase eso. ¿Sí? Sí. Si vamos a ese palo pues ya bajas y te pones a bailar con ellos incluso, ¿no? Bien, y tocas la gaita y bailas a la vez, ¿no? Sí, no sé cómo se va a ser posible, pero bueno, vale. La idea al menos se intenta, ¿no? Pues el domingo 9, por ejemplo, tenemos el Octubre Fest en Langreu, que va a estar las pandereteras que escuchamos ahora de Sirriales, el grupo de baile Reija y un trío de folk llamado, que va a estar formado por Dani Álvarez a la flauta, Lisardo Prieto al violín y Luis Nicolás a la guitarra. El viernes 14 en Santolaya, en Cabranes, entraba su primera noche celta con dos formaciones, una es nueva, que sería Algaire, que ya lo estuvimos aquí hace unas semanas, y la veterana Jan de Cubel. Vale, estamos viendo que viene fuerte el mes de octubre a lo que es a nivel musical, y por ejemplo también el sábado 15 en las 12 Seronda que se hace en el nuevo Teatro de la Felguera, vamos a tener a la Eva Tejedor y les Pandereteres, que va a ser el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama, déjame recordar, Villamiana. Vamos con él. Al suelo, por eso las soberanas viven cerquina del cielo. Ya viene el tiempo de Maya del Gino, ya viene el tiempo del Gino Maya, ya viene el tiempo del trépole, ya viene el tiempo del trépole.
un referente de música folk en Asturias, Eva Tejedor, que, bueno, pues la hemos visto crecer, ¿no? Como artista, no solamente evidentemente como persona, primero con sus hermanos, ahora con este proyecto, con el Espandereteres, y es todo un símbolo, ¿no? Sí, bueno, los hermanos Tejedor son un símbolo en sí mismos, los tres, primero juntos y ahora cada uno con proyectos diferentes. Y la verdad que es lo que dices tú, los vemos crecer y, por ejemplo, para mí forma parte de mi banda sonora. Yo, el Chalanero de ellos o el primer disco de Tejedor, para mí está guardado en mi memoria musical para siempre, ¿no? Y es un placer que ver cómo siguen haciendo proyectos, cómo seguimos luchando y ver cómo siguen saliendo cosas, ¿no? El penúltimo fin de semana de este mes, del mes de octubre, el 21 y 22, va a celebrarse la Seronda número 19 en Avilés. Todavía no tienen cartel, pero bueno, ya sabemos que va a haber música, actividades y bueno, Amahuestus también, pues bueno, ya que estamos metidos en faena, pues ya nos ponemos con sidra dulce y las castañas, ¿no? Y luego pues tenemos conciertos sueltos, pues por ejemplo en la Tarrancha va a tocar en el local Cuébano el martes 11 en Polasiero, la Bon Tourné en el Tendayu de aquí del pueblo de Asturias el sábado 15, y luego también hay otro concierto de la Sala Gonc el sábado 29 que está Parva Cuchu, Sangre de Ocho Brilles, Camalarrede, ¿no? Y es tremendo porque digo yo que este año, la verdad que este verano para los músicos yo creo que fue un cambio brutal, igual que vino esos años de sequía de no saber muy bien qué iba a pasar, ahora de repente hay como una avalancha y tienes que subirte al carro para seguir y para tocar, que en mi caso, por ejemplo, sigo tocando en bodas y demás, pero bueno, me apetece hacer ya proyectos y cosas que tengo por ahí paradas, que nada más que empiece octubre voy a ponerme con ello y la verdad que apetece viendo el panorama que tenemos musical, apetece mucho hacer proyectos y sumarse a toda esta grandísimos artistas que tenemos y proyectos que hay. Uh-huh. Es motiva y además fíjate que hablamos del verano, una época estival donde se concentra el mayor número de conciertos y de citas musicales, pero está bien, ¿no? Que se alargue a lo largo del año, que no se centre todo en esta época en concreto, ¿no? Sí, aquí lo interesante sería tener como digamos un calendario anual de citas. Sí que es cierto que el verano condensa mucho por condición el clima, ¿no? Pero bueno, que Asturias eso siempre es una moneda al aire. Porque todavía mi familia me recordaba no hace mucho de que en agosto, hace muchos años en Teberga, cayó unas pedradas de granizo que se cargaron medios coches y todo lo que agarrara, ¿no? Entonces digo que Asturias a veces es impredecible, pero bueno, sabemos que el tiempo, bueno, verano, vacaciones, esas cosas, pues bueno, también está Semana Santa, está otro sitio Navidades también, conciertos de Navidad, tenemos otro tipo de actividades que poco a poco pueden llenar el año, ¿no? Entonces, en ese sentido, animar a los músicos a que no paren de hacer sus trabajos, es que sigamos trabajando y siguiendo con nuestro día a día, que tiene ahora mismo mejor pinta que hace unos años. Mucho más alentador, sin lugar a dudas, ilusionante para hacer proyectos como tú, que te vas a sumergir de lleno en nuevas cocinas. Sí, tengo varios frentes abiertos, pero bueno, uno muy interesante que tengo que terminar ahora mismo es Chalga, el proyecto de lo de las flautas, que ya tengo lo de las máquinas y todo esto, es un sin Dios, por no llamarlo de otra manera, porque cuando no quieren funcionar. Y luego, pues bueno, tenemos el proyecto ese de los músicos populares de Proz y Teberga, que también es el que quiero retomar, y bueno, está ahí la cosa bien, está la cosa muy importante para ponernos al día y seguir sumando proyectos e ideas a lo que es nuestro panorama musical en Asturias. Qué bien, Teber. ¿Tenemos algún broche de oro, no, para despedir esta sección? Sí, pues tenemos a uno de los grupos que a mí en directo me gusta mucho verlos y la verdad que me lo paso pipa con ellos, que es La Tarrancha, que con el tema Somos. Venga. Perdióse de valles y carbón, Vilenta, río, riega en el corazón, entre una mar brava de pasión, chumando sidra, cantando al sol. Somos del monte o la amarillo, somos de un viejo decisión, somos de pueblo, somos de villa, somos la mal que nos parió. Siempre siente tranquilo, de gran corazón, con los brazos abiertos, llenos de ilusión. Negres tormentes, incierto porvenir, malos tiempos, vestimulio, pastures y patín. Asuntemos les manos, juntos vamos a resistir, que el futuro ya nuestro, no nos vamos a rendir.
se cruzaron. Somos del monte o la marina, somos un Diego de Sisión. Somos de pueblo, somos de villa, somos la madre que nos parió. Siempre siente tranquilo, de gran corazón, con los brazos abiertos, llenos de ilusión. Ahí está la música de La Tarrancha, con ese Somos, con ese repaso en lo que citas musicales para este Seronda, que ya la tenemos encima, Teber. Sí. Oye, repasamos un poquito lo que nos comentabas de esos momentos. Momentos claves y citas claves. Pues este sábado ya, el día 1, en Candamo tenemos Candamo al Son. Tenemos allá 2 grupos, a Liliana Castañón y Atrás el Muro. Luego tenemos el fin de semana del 7, 8 y 9, el Ochobre Folk de Mieres, que tienen varias actividades. Y el día 9 tenemos el Ochobre Fest en Llangreo con 6 reales, Reija y el trío folk de Dani Lizardo y Luis Nicolás. El viernes 14 tenemos el Santolaya en Cabranes, su primera noche celta, que van a estar Algaide y Jan de Cubel. El sábado 15 tenemos la Seronda número 12, que se hace aquí en Langreo, sí, la Felguera, que es donde van a estar Eva Tejedor. Luego tenemos el fin de semana 21 y 22, que va a estar la Seronda 19 de Avilés, que todavía no tiene el cartel, pero bueno, ya sabemos que va a haber música y actividades, y luego conciertos sueltos el día 11 La Tarrancha en Pola de Siero, Bonturné el 15 aquí en Gijón en el Museo de Asturias, y Parvacuchu, San Jerez de Ochobre y Escamala Rede en el Gondovio el sábado 29. No está nada mal, ¿eh? No, tú cuenta que yo creo que aquí, si no dije 15 conciertos, por ahí andaremos, ¿eh? Sí, y algunos se solapan, además, ¿eh? Los que hay citas que o tienes que elegir una u otra. Sí, bueno, también es buena noticia eso, ¿eh? Sí, es buena noticia, como bien nos cuentas. Esperemos que, pues sea esa línea, ¿no? Esa estela que ha dejado un verano más que intenso, como bien nos comentabas, y que se mantenga en lo que nos queda de 2022 y veremos 2023. Hombre, yo creo que esta línea ya que está ahora mismo encima de la mesa, yo creo que se va a mantener. No sé cuánto va a durar, ojalá que muchos años, pero en principio yo creo que vamos a seguir esta línea una temporaduca. Pues nos encanta saberlo. Teber, como siempre es un gustazo. Gracias por venir aquí a adentrarnos en este momento tan especial en lo que a música y cultura asturiana se refiere, y el próximo jueves más. Sí, yo encantado, ¿eh? Y nosotros y nosotras.